Hola, bienvenidos. Otra vez estamos con un video más de Yot Primera. En este caso va a ser un video un poquito más largo que los anteriores, espero que no pase de 15 minutos. Y va a tratar sobre un tema muy interesante que no necesariamente siempre queda claro. Y en algunas clasificaciones verán que incluso este tema es el argumento para clasificar yod primera en yod primera de primer tipo y yod primera de segundo tipo, que es cuando esta dentoalveolar africada sorda no evoluciona primero como sorda, sino evoluciona como sonora. Ujú. Como les dije en algún otro video, creo que en el video general de clasificación de yod, cuando una consonante se involucra con yod, generalmente el rasgo de sonoridad viene heredado de la consonante involucrada. Es decir, si yo tengo una consonante que se combina con yod y surge otra consonante, lo sonoro o lo sordo del segmento creado provendrá de el rasgo de sonoridad de la consonante que en origen se involucró con yod. Ujú. Por lo tanto, si efectivamente el rasgo de sonoridad es heredado por la consonante madre, entonces entenderíamos que todos los resultados generados de yod primera, de yod primera de primer tipo y de segundo tipo, como están involucradas una dental oclusiva sorda y una velar oclusiva sorda, entonces los resultados tendrían que ser sordos, es decir, tendrían que producir los dos una dentoalveolar africada sorda. Ahora bien, esto no necesariamente sucede así. En esta yod primera presenta ciertas anomalías, de manera que puede tener un primer estadio como sonora. Recuerden que el primer estadio del que estamos hablando, que se pueda datar, corresponde al siglo XIII. Entonces, en el siglo XIII, algunas palabras pueden tener una evolución en sonora, en dentoalveolar africada sonora, para después, en el siglo XV, pasar a una dentoalveolar africada sorda. Ujú. Les voy a dar unos cuantos ejemplos aquí. Aquí es importante identificar las grafías. Si recuerdan los dos videos de Yod Primera, los primeros dos, verán que hice hincapié en que para identificar una dentoalveolar africada sorda en documentación, ustedes podían ubicarla por la grafía, que en este caso era una cecedilla. En el caso del segmento sonoro, el segmento sonoro se identifica porque se escribe con Z. Ujú. Entonces, lo que tendrán aquí es, en latín, por ejemplo, tenían acutiare, y acutiare no dio acuciar en castellano del siglo XIII, sino que dio, o aguzar, sino que dio aguzar, con dentoalveolar africada sonora. Entre paréntesis les pongo la forma que tendría que haber correspondido gráficamente al sonido sordo. En el siglo XIII documentan esta palabra con Z, no con cedilla. Aquí tienen un ejemplo de corde, sacan las lenguas, se aguzan los dientes, de Gonzalo de Berceo, siglo XIII, pero también tienen otros muchos casos, como por ejemplo puteo, que da pozzo y no da pozzo. El pozzo se documenta, o el ensordecimiento de esa sonora dataría del siglo XV, no del siglo XIII. En el XIII se documenta una grafía sonora. Pigritia, que no da perezza en el siglo XIII, sino perezza. El ejemplo de pereza lo tenemos aquí, un fragmento de Alfonso X de la Historia de España. También tenemos casos como ratione, que da razón, no razón, satione, que da sazón, titione, que da tizón, o vitiu, que da beso. Todos estos casos, la grafía, la marca que les pongo con rojo, esa Z no corresponde a la Z que actualmente usamos, sino a la grafía que le correspondía a la dentoalveolar africada sonora en siglo XIII. Como verán, en latín también marqué con rojo
que todos provenían, todos estos casos están asociados con T-yod o con, es decir, con una, por tendencia antiyática se genera en latín hablado una yod y todos estos están involucrados con yod primera de primer tipo. Por eso les decía que en algunos textos pueden encontrar que yod primera de primer tipo siempre da variantes sordas y que yod primera de segundo tipo, que es cayod, puede dar variantes sordas o variantes sonoras. Esto no es así. También, tanto yod primera de primer tipo como yod primera de segundo tipo pueden tener una variante sonora. Ahora pasemos a las sonoras con cayod. Pero antes de pasar a las sonoras, les traigo como siempre, ahora sí, la comparación entre el dentoalveolar africado sordo y el sonoro. Pasemos primero al sordo. Atza, atza, atza. Y ahora van a escuchar el sonoro. Za, adza, adza. Les repito, antes de que pasemos al latín, Atza, el sordo atza. y el sonoro. Za, adza. Bueno, ahora sí, vamos a ver los ejemplos de cayod. Aquiariu, que da atzero, no atzero, en el siglo XIII. Tienen también un ejemplo de Alfonso X, ahora en lapidario, para que vean que no es solamente un asunto de cayot, también, perdón, de teyot, también es un fenómeno que se puede documentar tanto en teyot como en cayot. Cortiquea, que da corteza, laqueu, que da lazzo, no lazzo, liquiu, lizzo, no lizzo, mi minaquia, que da amenazza o menazza y no amenaza o menazza. Les doy un ejemplo. Les puse, por supuesto, les puse la A de amenaza entre paréntesis porque en el siglo XIII pueden documentar ya la palabra con esta, con la prótesis de la A o la pueden documentar sin esta. Entonces, como verán, en los dos casos se documenta con la grafía Z, que es propia del segmento sonoro, lo que nos indicaría que estas palabras evolucionaron primero como sonoras y después como sordas. Ahora, ¿por qué si lo normal hubiera sido que evolucionaran como sordas porque venían de consonantes sordas, por qué evolucionan como sonoras? Les traigo un fragmento de cita bastante largo en la siguiente diapositiva, pero que me gustó mucho y que quise reproducir completo, lo voy a leer para después repensar estos casos de teyot y cayot donde se evoluciona como sonora. Hay un rasgo en este enmarañado problema, dice Paul Lloyd en su libro de latín al español, que destaca muy claramente la notable escasez de palabras primitivas, es decir, formas no derivadas que tengan teyot y cayot intervocálicas. La inmensa mayoría de las palabras con reflejos de esas consonantes son palabras derivadas de en las que la Z o la C cedilla aparecen dentro de sufijos de uno u otro tipos. Los sufijos verbales sar e isar, los sufijos nominales aso o iso, el postverbal asón y los sufijos nominales es, esa, ese, ise, isia, isie. Siendo esto así, es posible que lo que parece ser una auténtica anomalía sea en realidad un problema estrechamente relacionado con la morfología y específicamente con la formación de palabras. Malkiel, en 1971, señala el hecho de que la inmensa mayoría de los sufijos derivacionales del castellano tenían o resonantes, es decir, líquidas o nasales, que naturalmente eran sonoras, u obstruyentes sonoras, al, il, etcétera, ar, ero, etcétera,
ano, ino, iño, ido, ajo. Llega a la conclusión de que la existencia de sonoridad en la mayor parte de estos sufijos podría haber sido el modelo para otros sufijos que originalmente no tenían consonantes sonoras. Según esto, la tsa originaria podría haber sido sustituida por za en los sufijos para adaptarse al modelo general de sufijos derivacionales. Esto lo dice Poloy en De Latín al Español. La edición que estoy citando es de Gredos, que espero que tengan acceso a ella, y si no, es un libro bastante interesante que yo les recomendaría. Lamentablemente no lo tengo en PDF, pero si lo encuentran es un libro bastante completo. Es un primer volumen solamente de fonética y fonología. Fue el único que sacó Lloyd. Estaba pensado para hacer distintas partes, para asociado a distintos niveles de lengua, pero este de fonética y fonología es verdaderamente extraordinario. Como les decía, ahora creo que tenemos una visión distinta de Yod primera. Si bien es cierto que parecería la más sencilla, pues tiene complejidades y anomalías que no aparecen en otra Yod. Y esta en particular es relevante porque nos hace ver lo importante que es la morfología, e que incluso la morfología puede rebasar el nivel fonético o fonológico. No solamente es importante la regla fonética y fonológica, sino también ver cómo estas palabras que son susceptibles de que se les aplique una regla fonética y fonológica, también son susceptibles y muchísimo más a las reglas de los paradigmas en los que se encuentran insertas. Es decir, lo que apunta Lloyd, que citando a Malkiel, es relevante, es estas palabras, la mayoría de estas palabras que tienen una variante sonora en el siglo XIII, no son palabras originarias, sino siempre son palabras derivadas de otras palabras. Y esto puede explicar que hayan dado la posibilidad sonora en el segmento, porque otros sufijos derivacionales en castellano, pero también hay que recordar que también en latín muchos sufijos derivacionales son sonoros, pudo haber influenciado el paradigma morfológico sobre otras formas, aunque no tuvieran exactamente la misma forma. Es decir, aunque no correspondieran a ano, ino, iño, ajo, oído, sino que precisamente porque la morfología era tan estable en cuanto a sonoridad, terminaron impactando en estas palabras también derivadas. Me parecía muy importante hacer este video para que no creyeran que solamente Cayot generaba a veces, y quién sabe por qué motivo, segmentos sonoros, sino que entendieran que esta influencia morfológica también impacta sobre la Teyot. Y sobre todo, iba a terminar, sería lógico que terminara impactando esto, que al parecer no es una anomalía cualquiera o casual, sino que parece estar influenciada seriamente por la morfología de la lengua. Es lógico que no solamente impacte a Cayot, sino que también impacte a Teyot, porque recuerden, como les dije en un video anterior, el alófono generado, una vez que empezaron a palatalizarse tanto la dental como la velar, una vez que entraron en este proceso de palatalización, si bien es cierto que tuvieron que haber correspondido a alófonos distintos en el proceso, en algún momento llegaron a un punto de unión, que fue la generación de la dentoalveolar. Cuando entran cuando ambos sonidos convergen en la dentoalveolar, pues entonces el resultado, si ambas formas en general son derivadas, no tendría por qué haber sido distinto el caso de Teyot al de Cayot. Si ambas son derivadas, a ambas se les va a aplicar esta analogía o esta regla de analogía de la que habla Malkiel y que cita Poloy. Entonces, eso era lo que quería comentar en este video con ustedes. Por favor, probablemente de este caso surjan más dudas. Dudas, sugerencias, comentarios, por favor todos anótenlos y los revisamos en nuestra siguiente sesión de Zoom. Nuevamente, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.